Una pantalla parpadea al encenderse mientras una agotada Alisa Vincent se sienta frente al dispositivo de grabación. Con voz tensa, explica la caída del Ishimura, causada por una infestación de organismos alienígenas parasitarios desatada por un artefacto descubierto en la superficie de Aegis 7. En su mensaje, advierte que tanto la nave como el artefacto deben ser destruidos. Durante el segundo año de una operación minera ilegal en el planeta Aegis 7, financiada por la Iglesia de Uniología, la geóloga de la colonia, Jennifer Barrows, descubre un artefacto identificado como la Esfinge, un objeto sagrado para las creencias de los unitólogos. Su imagen fue enviada a la Tierra y se ordenó el envío de la nave Ishimura hacia la colonia. Sin embargo, la nave no llegaría hasta dentro de un mes, lo que dio tiempo a los colonos para preparar el artefacto para su transporte. Para darles un poco de contexto, los uniólogos creen firmemente que la raza humana fue creada por el diseño inteligente de un organismo alienígena divino y serán reunificados después de la muerte en el cielo, a través del poder de un artefacto sagrado conocido como la efigie. Cuando comenzó el traslado del objeto a la Ishimura, los colonos se volvieron repentinamente agresivos. La situación se tornó tan caótica que la seguridad de la colonia tuvo que intervenir para sofocar el estallido de violencia. Además de la efigie negra, la Ishimura extrajo de la superficie una porción de la corteza del planeta, utilizando sus rayos de energía, un método común para la explotación minera en otros mundos. Antes de la partida, Alisa revisó los informes sobre los colonos que supuestamente se habían vuelto locos y protagonizaron disturbios. Habían comenzado a matarse entre ellos, y ella entendía que esto no era una coincidencia. Como jefa de seguridad de la Ishimura, intentó advertir al capitán Benjamin Matthews sobre el peligro que representaba el artefacto en la nave. Sin embargo, Matthews ignoró sus advertencias y ordenó continuar con el transporte de la esfinge, a pesar de los episodios de agresión en la colonia. Cuando la Ishimura extrajo la roca y se preparó para partir, uno de los colonos retenidos en la enfermería sufrió un violento ataque. Los médicos le administraron una dosis masiva de sedantes, pero no tuvo efecto. El hombre comenzó a delirar, afirmando que los alienígenas necesitaban cuerpos humanos. Luego, empezó a golpearse a sí mismo de manera brutal. Solo una nueva dosis de tranquilizantes logró detenerlo. A partir de ese momento, cosas extrañas comenzaron a suceder en la nave. Los instrumentos dejaron de funcionar correctamente, como si estuvieran volviéndose locos. No obstante, el capitán Matthews restó importancia a estos eventos, atribuyéndolos a una simple fluctuación electromagnética provocada por el planeta. El Dr. Terrence Kyne, jefe del departamento científico, informó que la Ishimura estaba siendo afectada por una poderosa corriente de ondas psicosomáticas. La nave comenzó a sufrir severas sacudidas, la comunicación se volvió inestable y las vibraciones se intensificaron. El transbordador que había permanecido en la superficie se vio atrapado en este torbellino de anomalías. Los pilotos comenzaron a experimentar alucinaciones, pero lograron aterrizar en la ciudad de los colonos y explorar los edificios. No encontraron señales de vida en todo el asentamiento. Uno de los tripulantes, Barrow, se dirigió al apartamento que compartía con su esposa Jennifer. En una de las habitaciones, descubrió símbolos extraños escritos con sangre en las paredes. Eran idénticos a los grabados que decoraban la efigie negra. Cuando Jennifer entró en la habitación, dijo con voz temblorosa que algo quería apoderarse de su cuerpo. Sin dudarlo, tomó un cuchillo y se cortó la garganta frente a Barrow. Él quedó completamente destrozado, sosteniendo el cuerpo sin vida de su esposa por un momento, luego salió corriendo desesperado hacia el transbordador. Mientras huía, notó que unas sombras extrañas lo perseguían. Su instinto le gritaba que corriera más rápido, así que no se detuvo hasta llegar al transbordador. Una vez dentro, despegó de inmediato y puso rumbo a la Ishimura. Cuando la comunicación con la colonia fue restablecida, el capitán Matthews y la tripulación observaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. La escena era aterradora. Sangre por todas partes, cadáveres mutilados esparcidos por el suelo. Alisa Vincent, horrorizada, exigió a Matthews que solicitara refuerzos de inmediato. El Dr. Terrence Kyne también intentó convencerlo, pero la Ishimura operaba en esa zona sin los permisos adecuados, lo que significaba que no podían pedir ayuda oficial sin exponerse. En ese momento quedó claro que el artefacto que habían encontrado tenía un significado religioso. Tanto el capitán Matthews como el Dr. Kyne pertenecían a una secta que veneraba a la efigie. Mientras discutían sobre qué hacer, el transbordador de Barrow se acercó a la Ishimura. Justo cuando el transbordador ingresó a la nave, Alisa reunió a su equipo y se dirigió a la bahía de aterrizaje para inspeccionarlo. Dentro, la escena era aún peor de lo que temían. Las paredes y suelos estaban salpicados de sangre y algo monstruoso acechaba en las sombras. Mientras tanto, el colono que anteriormente había sufrido un ataque en la enfermería recuperó la conciencia. Tambaleándose, salió al pasillo y se dirigió a la morgue. Allí fue testigo de una escena aterradora. Criaturas provenientes de Aegis 7 estaban infectando los cadáveres, transformándolos en monstruos grotescos. Uno de ellos se abalanzó sobre el colono y lo mató en cuestión de segundos. Al entender que la situación estaba fuera de control, Terrence Kyne le pidió a Matthews que se contactara con la Tierra, pero el capitán creía que esto era una prueba de fe. Al mismo tiempo, cada vez más personas comenzaban a reunirse alrededor de la efigie. Creían que se trataba de una fuente de poder divino y ansiaban tocarlo, sentir su energía. Sin embargo, la seguridad
seguridad de la nave les impedía acercarse demasiado. El Dr. Kane llegó para calmar a la multitud. Uno de los creyentes, Samuel Irons, se adelantó y pidió a la gente que se dispersara. Sorprendentemente, todos obedecieron sin resistencia. Cuando la multitud se retiró, Kane dirigió la mirada hacia la efigie y notó algo en la ventilación. Mientras tanto, Alyssa y su equipo llegaron a la morgue, pero ya no había nadie allí. Intentó informar la situación al capitán, pero antes de completar su mensaje, uno de sus hombres fue atacado. Lograron arrojar al monstruo lejos, pero eliminarlo resultó extremadamente difícil. Poco después aparecieron más criaturas, y los soldados comprendieron que sus armas de fuego apenas eran efectivas contra ellas. El equipo de Alyssa comenzó a entrar en pánico, pero ella les ordenó mantenerse firmes. Si una forma de vida desconocida había abordado la Ishimura, debían encontrarla y destruirla antes de que acabara con toda la tripulación. Mientras tanto, los monitores en la sala de mando marcaban un aumento alarmante en el número de bajas entre la tripulación. Matthews, observando la situación, ordenó activar la alarma general. Luego, se puso en contacto con Alyssa y dirigió a su equipo hacia la cafetería, donde esperaba que pudieran reagruparse y hacer frente a la amenaza. Cuando el equipo de Alyssa llegó a la cafetería, quedaron horrorizados por la escena. El lugar estaba cubierto de sangre y cuerpos mutilados, amontonados en un rincón. Algunas de las criaturas se alimentaban de los cadáveres. Al notar la presencia de los soldados, los monstruos se lanzaron sobre ellos. Alyssa y su equipo abrieron fuego de inmediato, pero uno por uno sus soldados fueron cayendo. Vincent comprendió que estaban condenados. En ese momento, apareció Samuel Irons, armado con un cortador de plasma. Con facilidad comenzó a despedazar a las criaturas con su herramienta. Irons era un sacerdote de la iglesia de la unitología, pero en la Ishimura trabajaba como minero, por lo que sabía manejar el cortador con destreza. Les explicó dónde podían encontrar más de esas herramientas. Alyssa envió a Ramírez y Shen a recuperarlas, mientras ella se quedaba en la cafetería para intentar informar la situación al capitán. Sin embargo, la comunicación se cortó. Hansen sugirió a Alyssa que abandonaran la nave de inmediato. La infección se estaba propagando con una velocidad alarmante y pronto todos se convertirían en monstruos. Pero Vincent no estaba dispuesta a huir, se quedaría y pelearía hasta el final. Cuando Ramírez y Shen regresaron con los cortadores de plasma, Alyssa ordenó dirigirse a la sala de mando. Debían hablar con Matthews y decidir qué hacer. Mientras tanto, en el puente de mando se informó al capitán que todos los sistemas de la nave estaban fallando. Matthews ordenó poner rumbo a la Tierra y sellar las secciones dañadas de la Ishimura. El Dr. Kane protestó de inmediato. Estaba convencido de que, si llevaban el artefacto a la Tierra, este acabaría con toda forma de vida, tal como lo estaba haciendo en la Ishimura. El capitán y Kane comenzaron a forcejear, y la tripulación tuvo que intervenir para contener a Matthews. En medio del caos, Kane tomó una jeringa con un sedante, intentando calmarlo, pero en el forcejeo la aguja terminó clavándose directamente en el ojo de Matthews. El capitán murió en el acto. Después de la muerte del capitán Matthews, el sistema de la Ishimura activó automáticamente el protocolo de evacuación de emergencia. Todos los transbordadores de escape fueron expulsados al espacio sin nadie dentro. Todas las vías de escape habían sido cortadas, no había escapatoria. Mientras tanto, Irons se dirigió al puente de mando con los demás. En uno de los corredores se toparon con una multitud de monstruos bloqueando el paso, por lo que decidieron desviarse a través del nivel de hidroponía. Durante el trayecto, Hansen comenzó a sentirse mal. El campo psicosomático del que hablaba el Dr. Kane estaba afectando su mente, pero no dijo nada al grupo. Al llegar al nivel de hidroponía, Hansen finalmente perdió el control. Sin previo aviso, sacó su arma e intentó dispararle a Alyssa. Shen reaccionó de inmediato y se lanzó sobre él, tratando de desarmarlo. Sin embargo, antes de que pudiera reducirlo, un monstruo apareció y la atacó. Shen usó su cortador de plasma para acabar con la criatura, pero al hacerlo, su cuerpo se abrió, liberando pequeñas criaturas parásitas que se aferraron a su piel. Poco después, más monstruos comenzaron a aparecer en la zona, aumentando el peligro. Pero el verdadero enemigo no eran solo esas criaturas. En un momento de locura total, Hansen usó su arma para partir a Shen en dos y luego se lanzó contra Alyssa. Antes de que pudiera matarla, Ramírez le disparó, terminando con su vida. Alyssa y Ramírez continuaron su camino hasta el puente de mando, donde les informaron que el Dr. Kane había asesinado al capitán. Cuando intentaron arrestarlo, escapó y se dirigió a la sala de máquinas. El plan de Kane era claro. Quería desactivar el sistema de gravedad de la Ishimura para que la nave fuera atraída por Aegis 7. Si lograba hacerlo, la nave se estrellaría contra el planeta, destruyéndose junto con la efigie, evitando así que llegara a la Tierra. Vincent, Ramírez e Irons se dirigieron a la sala de máquinas para detener a Kane. En el camino, encontraron a un grupo de técnicos que se habían escondido de los monstruos. Alyssa decidió rescatarlos, pero para hacerlo, alguien debía distraer a las criaturas. Irons se ofreció voluntario, afirmando que no era un héroe, solo una persona haciendo lo que debía. Peleó contra los monstruos con todo lo que tenía, pero cuando sus fuerzas se agotaron, se dejó caer y permitió que lo mataran.
Mientras tanto, Alyssa y Ramírez lograron evacuar a los técnicos y continuaron su búsqueda de Kane. Sin embargo, los monstruos los perseguían de cerca. Ramírez decidió quedarse atrás para detenerlos, consciente de que pronto perdería la cordura como Hansen. Usó su último aliento para asegurarse de que su comandante pudiera continuar. Vincent finalmente llegó a la sala de máquinas e intentó razonar con Kane, pero él no estaba dispuesto a escucharla. Aseguraba que los habían engañado, que el artefacto solo era un mecanismo para exterminar a la raza humana. Sin embargo, Vincent no estaba dispuesta a sacrificar a la tripulación. Aseguraba que una infección podía detenerse. Kane aprovechó la distracción para arrebatarle su cortador de plasma y huir. Alyssa también abandonó el lugar, dirigiéndose hacia la efigie. Al llegar vio que el área donde se encontraba el artefacto estaba rodeada de monstruos, pero ninguno de ellos podía acercarse. Allí se dio cuenta de que la efigie era lo que los mantenía encerrados en el planeta. Vincent se da por vencida. Sin embargo, el fantasma de su amigo apareció para motivarla. Dentro de esa zona segura, Alyssa comenzó a grabar su mensaje final. Después de finalizar la grabación, adjuntó el video a una baliza de emergencia y la lanzó al espacio. Para hacerlo, tuvo que abrir la compuerta, lo que provocó que no solo la baliza, sino también ella misma y los mutantes fueran succionados al vacío del espacio. El Kellion, una nave cercana, recibió la señal de auxilio de la Ishimura. La tripulación intentó establecer contacto, pero no hubo respuesta. Ante la incertidumbre, decidieron acoplarse a la nave para investigarla.